Buenos días a todos. Bienvenidos a los que llegáis esta mañana y vamos rápidamente. Tienen ustedes en el folleto general de las jornadas, en la página 6 y 7, pues un currículum vitae de don César Augusto Franco Martínez. Pero yo no me voy a ceñir a eso, porque ahí lo tienen ustedes, léanlo y vean ustedes pues la peripecia humana de don César. Yo voy a presentarle también como obispo y como amigo. Primero como obispo, porque somos obispos, pero después como amigo, porque lo somos y nos conocemos desde hace ya tanto tiempo, aproximadamente el año 60. En el Seminario de las Vistillas de Madrid, de San Buenaventura, de la Inmaculada de San Buenaventura, y que en cursos diferentes, uno anterior yo, porque soy mucho más viejo que él, comenzó esa peripecia del seminario, pues que continuó no solo en esos años decisivos y hermosos, a pesar de las dificultades, sino también una vez que ambos fuimos ordenados sacerdotes, porque aunque lógicamente nunca hemos estado en la misma parroquia o en la misma zona incluso de Madrid, pero siempre la amistad en el Señor ha sido un signo de nuestra propia vida, de manera que en los primeros años de sacerdotes nos unió el amor a la Sagrada Escritura, el deseo de estudiarla y también el poder colaborar juntos en tantas cosas con relación a la pastoral juvenil, que llamamos ahora, con tantas y tantas acciones juntas, o por lo menos que nacían de un mismo interés, dar a conocer a Jesucristo y lo que significa su palabra. Tuve la dicha de coincidir con él uno de mis 2 años en la Escuela Bíblica de Jerusalén y también por eso de seguir profundizando en nuestra amistad, en nuestro, común hacer de algún modo. Después, quizá don César, aunque enseguida pues toda la tarea pastoral la ha absorbido tanto, ha tenido la valentía de seguir profundizando y estudiando en la Escritura y todavía hacer algún pinito en algunas de las publicaciones que ha hecho. Por supuesto que si ustedes quieren profundizar en la manera de concebir el sacerdocio de Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, su tesis doctoral, pues creo que merece mucho la pena. Como una muestra de cómo se puede hacer una exégesis que sea, por un lado, rigurosa y a la vez cercana a la comprensión, lógicamente, haciendo, como es lógico, un esfuerzo. Después de muchos años de tarea en Madrid, tanto en parroquias como también como vicario episcopal, pues ha sido, creo que son 18 años de obispo auxiliar, tanto con, ya no me acuerdo si el arzobispo era don Ángel. No, ya era el cardenal Antonio María Rouco. Bueno, y desde hace unos años ha tenido la suerte de seguir la cadena episcopal en Segovia, pues sucediendo a don Ángel Rubio, que está aquí en presente entre nosotros. Y allí en esa diócesis hermana, y bueno, que yo también he conocido por mi etapa en los 22 años en Castilla, lo que se llama hoy Castilla y León, pues puedo entender algunas de sus preocupaciones, algunas de sus tareas y el impulso que puede dar en una diócesis de muchos siglos, de bastante territorio hermoso y bonito, pero con poca gente
y en estos momentos con pocos sacerdotes, pero todo se andará y todo será posible. Lo que sí me parece importante es que cuando pensábamos que este año el tema era la Sagrada Escritura, yo dije desde el inicio, pienso que don César puede darnos un servicio estupendo y por eso, pues con mucho gusto, enseguida vio su agenda y pues permitió que pudiera estar con nosotros ahora. No quiero quitarle más tiempo, lo que sí les digo es que el amor al Señor, el amor a la Escritura y lo que significa eso para el pueblo de Dios es una constante en la vida de don César, que por supuesto le agradecemos mucho su presencia. Buenos días a todos. Agradezco mucho las palabras de don Braulio y agradezco especialmente la invitación para estas jornadas de pastoral que he podido percibir. Tienen mucha acogida en la Iglesia de Toledo y supongo que mucha fecundidad. Saludo a mis hermanos obispos, a los dos se llaman Ángel auxiliar y Ángel, mi muy digno predecesor en la sede de Segovia. Y saludo a todos los presentes. Entro directamente en el tema de la primera ponencia, titulada La palabra de Dios, corazón de toda la actividad eclesial, y procuraré ceñirme al esquema que les he entregado. En la exhortación apostólica después del sínodo dedicado a la palabra de Dios, el sínodo fue en el 2008 y la exhortación la publica Benedicto XVI en el 2010, se pone como finalidad de dicho sínodo revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación, deseando al mismo tiempo que sea cada vez más el corazón de toda la actividad eclesial. Creo que esta finalidad del sínodo romano coincide con los objetivos prioritarios de estas jornadas. El sínodo quería, como acabamos de escuchar, resaltar el lugar central que tiene la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y recomendaba una formación bíblica, pero decía no en yuxtaposición a otras formas de pastoral, ese matiz es importante, sino como animación bíblica de toda la pastoral. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, no es algo más en la vida de la Iglesia. Y por tanto, así como hay una pastoral familiar, una pastoral de juventud, hay una pastoral bíblica. No. El sínodo quería que no fuera yuxtapuesta la pastoral bíblica, sino animar a toda la pastoral como aparece en los objetivos de vuestras jornadas. Así se dice, dar una dimensión misionera y de anuncio del Evangelio a toda la acción pastoral. Y se añade también que esta acción, esta formación bíblica, anime la pastoral de las familias, etcétera. Esto no se hace con cursillos de Biblia. Normalmente cuando queremos dar importancia a estos temas hacemos un cursillo de Biblia donde se cita mucho la Escritura hasta marear al público con citas. Esto se hace colocando a la palabra de Dios en su lugar, en su sitio, en el centro mismo de la actividad. Y si la palabra de Dios en último término es Cristo, porque toda la Escritura tiende a Él y lo revela, no cabe duda que colocar la palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia es colocar a Cristo, revelador supremo del Padre y plenitud de toda la revelación. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, señala la relación que hay entre evangelización y palabra de Dios y dice: toda la evangelización
Está fundada sobre la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización, por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda la actividad eclesial. Por lo que se refiere a vuestro segundo objetivo de revalorizar la palabra en los procesos de iniciación cristiana y en la vida de las familias, el Papa Francisco, también en Evangelii Gaudium, dice: el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como proponer una lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Hasta aquí la cita de Evangelii Gaudium. En el número 1 de mi esquema lo he titulado Presupuestos previos, porque antes de entrar en el contenido fundamental de la charla o ponencia, hay que aclarar qué sentido tiene la palabra escritura en relación a un concepto mucho más amplio, más rico, que es palabra de Dios. Porque a veces se identifican ambos conceptos, en parte son identificables y en parte no. La palabra de Dios es más que la Escritura. La Escritura es una parte de la palabra de Dios. Y por eso he querido hacer estos presupuestos previos basándome en la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, el documento posinodal al que ya he aludido, Verbum Domini, el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo les aconsejo que lo lean porque está magníficamente hecha la síntesis entre Escritura, palabra de Dios y tradición. En el sínodo sobre la palabra de Dios se habló de diversas maneras de lo que significa esta expresión, palabra de Dios, insistiendo en tener en cuenta la analogía del lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de palabra de Dios, el Logos eterno, es la palabra eterna de Dios. Hablamos de palabra de Dios del Verbo encarnado, eterno pero encarnado. Hablamos de la palabra de Dios que Dios dirige a los profetas. Hablamos de la palabra de Dios cuando Cristo habla. Es también palabra de Dios cuando los apóstoles predican. Y es indudablemente palabra de Dios cuando los evangelistas y los autores inspirados nos transmiten la revelación. Y por eso, Verbum Domini dice lo siguiente: la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera a la Sagrada Escritura, aunque la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios,
no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Esta palabra, esta Biblia, no es nada más que un libro, sino está situada, como muy bien hace Verbum Domini, en el contexto de lo que Dios ha dicho a través de la tradición, de la Escritura, y sigue diciendo. Y por tanto, ese tópico que corre hoy de decir que hay tres religiones que se parecen mucho porque las tres son religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, es un auténtico tópico, es un sofisma. El cristianismo no es una religión de libro, aunque tengamos un libro sagrado. Y por tanto el cristianismo lo que tiene en el centro no es la palabra de Dios escrita, lo que tiene en el centro es la palabra de Dios viva y encarnada. Esto tiene que quedar muy claro, porque si no, seguiremos con esa confusión de llamar solo a la Sagrada Escritura palabra de Dios y entenderla separada del conjunto de la revelación, cosa que ha dejado suficientemente claro la Constitución de Verbum. Letra A, palabra de Dios, escritura y tradición. La exhortación Verbum Domini, siguiendo la Constitución de Verbum, afirma que la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Fíjense qué bien distingue el texto. La Escritura ha de ser proclamada, leída, acogida, vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. La Escritura no es en última instancia la última autoridad en la vida de la Iglesia, sino que tiene que ser leída e interpretada por el magisterio de la Iglesia, que continúa la tradición. En la catequesis yo muchas veces suelo preguntar tanto a niños como a jóvenes o adultos, vamos a ver, ¿qué es primero, la Iglesia o la Escritura? Cuando se dejan llevar así de la pregunta de inmediato, pues muchos dicen, la Escritura. Y hay que decir, no, es primero la Iglesia y después nace la Escritura. Y si se hace la siguiente pregunta, ¿qué es primero, la Escritura o la palabra? Habrá que decir la palabra, porque Dios ha comenzado a hablar, lo dice perfectamente Verbum Domini, en la creación ya habló. Habló a los patriarcas, habló a los profetas. La palabra precede a lo escrito y lo escrito es una recopilación de aquellas partes esenciales de lo que llamamos el Evangelio de la Gracia, ya aclararemos también esto, que divinamente inspiradas nos han quedado en los textos sagrados. Por eso, si ustedes leen, y recomiendo que lean los números que ahí les pongo de la Dei Verbum, 7, 8, 9 y 10, verán que magistralmente expone el Concilio Vaticano II la relación entre la sagrada tradición, la Escritura y el magisterio. Leo algún texto. La predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe, y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida, transmita a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Empieza diciendo el concilio la predicación apostólica. Los apóstoles, antes de escribir, dos de ellos sabemos que escribieron, Mateo y Juan, predicaron. Y predicaron las verdades de la fe,
predicaron el misterio de la salvación, predicaron la palabra de Dios. Esta tradición, continúa el concilio, que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia con asistencia del Espíritu Santo. La tradición está siempre en progreso. La Escritura ha tenido un fin y es la norma de la fe. Pero esa Escritura en el corazón de la tradición, en el seno de la Iglesia, hace posible que la tradición crezca y se desarrolle. Y fíjense bien lo que dice el concilio. ¿Cómo se desarrolla esa tradición? ¿Cómo va creciendo? En la comprensión de las cosas transmitidas ya en la Escritura, en la contemplación y el estudio de los creyentes, ustedes en la contemplación y el estudio de lo transmitido hacen que crezca la tradición. Es parte de la tradición la sabiduría de los santos. Ha habido santos que han explicado mejor la palabra de Dios que muchos exegetas y doctores. Ha habido santos, reconocidos naturalmente por la Iglesia, que han hecho viva la palabra de Dios en su ser y con sus diferentes carismas han engrandecido la tradición de la Iglesia. Y por el anuncio, continúa el concilio, de aquellos que por la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición. Por esta tradición, anterior a la Escritura, conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. ¿Quién ha dicho que esto es la palabra de Dios? La Iglesia. La tradición en sus concilios y en su discernimiento. Por tanto, la Iglesia precede a la Escritura. La Iglesia vive de una tradición que en último término se remonta al Dios que nos ha hablado y que nos ha hablado definitivamente en Jesucristo. Dios habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y conduce a los hombres al conocimiento de la verdad. Y en el número 9, resumiendo esta relación entre tradición y Escritura, dice la Dei Verbum: la sagrada tradición y la sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de una misma divina fuente, se funden en cierto sentido y tienden a un mismo fin. Y explicita: ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Palabra de Dios divinamente revelada y puesta por escrito. Y la sagrada tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, para que con la luz de la verdad la guarden, la expongan y la difundan. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. El Concilio Vaticano II dio aquí un paso extraordinario. Simplificando mucho, podríamos decir que antes del concilio se pensaba que había dos fuentes de revelación, la Escritura y la tradición. El concilio dice: no, solo hay una fuente de revelación, Dios que habla. No hay dos fuentes, solo es una, es el Dios que habla.
Y el Dios que ha hablado a través de los profetas y apóstoles, que es una forma clásica de entender qué significa la tradición, y el Dios que ha hablado a través de los autores inspirados que nos han dejado, apóstoles y profetas, por escrito la Escritura. Y por eso ambas se complementan, se llaman y deben ser recibidas con la misma piedad. La Sagrada Tradición es el número 10 de la Dei Verbum y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Y el oficio de interpretar este depósito de revelación ha sido confiado al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad lo ejerce en nombre de Jesucristo. Es, por tanto, evidente, y concluyo el número 10 de la Dei Verbum, que Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio de la Iglesia, según el designio de Dios, están entrelazados de manera que no tienen consistencia uno sin el otro. Fíjense bien si es clara la Constitución. Y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Letra B. La unidad de los dos testamentos, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Supongo que no tengo que decir que ambos son palabra de Dios, porque aunque Marción ya fue superado, todavía hoy sigue habiendo exegetas y algunos teólogos que consideran que el Antiguo Testamento debe leerse con mucho cuidado y con mucha reserva, como si no fuera palabra de Dios. Lo cual va totalmente en contra del pensamiento de la Iglesia. Son dos alianzas, dos testamentos, forman una unidad indestructible. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ya retuvo la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a una palabra que ustedes habrán oído muchas veces y que conviene aclarar, que es la tipología. ¿Y qué quiere decir tipología? Que en el Antiguo Testamento tenemos en imágenes, en figuras, en tipos, lo que se nos ha esclarecido definitivamente en el Nuevo. Y por tanto, según el adagio clásico, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, así como el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Está citado, está comentado, está utilizado para explicar el acontecimiento más grande de la revelación, que es Cristo. Y por tanto, ambos testamentos se deben leer a la luz de la palabra, que es Cristo. Y esa lectura tipológica del Antiguo Testamento la tenemos ya en el Nuevo Testamento. Cuando San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios dice que la roca de la que emanó agua era Cristo. O cuando se dice en la carta a los Hebreos que lo que sufrió Moisés era ni más ni menos que el oprobio de Cristo. O cuando se lee en la risa de Sara cuando le dicen que va a concebir un hijo y ella se ríe, como yo con mi edad voy a concebir, y le dicen, ¿por qué te ríes? No, si yo no me he reído. Y hay esa escena tan simpática. En aquella risa estaba ya anunciada la risa del Mesías que vencería el mal. Esta lectura tipológica del Antiguo Testamento hace que el Nuevo Testamento se esclarezca y se ilumine, y que el mismo Cristo, como veremos después, utilice el Antiguo Testamento para explicar su presencia y su acción salvífica en el mundo. La unidad de ambos testamentos es un dato en el que no necesito insistir, pero quería decirlo porque alguna corriente exegética es un poco marcionista en este sentido y sigue pensando que el Antiguo Testamento
es obra de un Dios que no tiene que ver nada con el Dios bueno, misericordioso, compasivo y paciente, que es el del Nuevo. Ese sí que es un buen Dios, te dicen, y no el del Antiguo. Mire usted, que no hay dos dioses, que no hay dos dioses, que es el mismo. Por eso, letra C, he titulado este epígrafe Cristo, palabra única y definitiva del Padre, y recomiendo que lean de la Verbum Domini 3 números, el 11, el 12 y el 13, que son magistrales porque han hecho una perfecta síntesis en lo que es el proceso de la revelación de Dios, llamando a este proceso la cristología de la palabra. Lo van a entender perfectamente leyendo el prólogo de la carta a los Hebreos, que lo cita el número 11 de la Verbum Domini. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Esa es la cita. Y comenta Verbum Domini: es muy hermoso ver cómo todo el Antiguo Testamento se nos presenta como una historia en la que Dios comunica su palabra. El sujeto de ese prólogo es Dios habló. Habla Dios, el único que hay, el eterno e inmutable. Y ha hablado de muchas y de diversas maneras a nuestros padres por los profetas. La etapa final, el eschaton, la etapa escatológica, la inaugura Cristo. Y en esa etapa, ese mismo Dios nos habla por uno que es Hijo. Lo traduzco así porque no tiene artículo. Si tuviéramos que traducir literalmente, diríamos, habló por Hijo. No dice un hijo ni el Hijo. Y por eso se suele recurrir a esa expresión. Al que es Hijo. Nos habló por el que es Hijo. Y que en él nos da la plenitud definitiva de la revelación. Por eso San Juan de la Cruz, habrán oído ustedes citar mucho este texto de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, dice que cuando Dios habló a través de su Hijo, se quedó mudo. Lo han oído, ¿no? Ya no tiene más que decirnos. Ya no hay que buscar revelaciones nuevas. Ya no hay que ver dónde se aparecen la Virgen. No. Está dicho todo. Y por eso se queda mudo, porque diciéndonos todo lo que nos tenía que decir en su palabra, Dios nos ha dicho todo. Y llega a decir San Juan de la Cruz, y es un feo estar buscando cosas nuevas, es un feo que hacemos a Dios cuando nos lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. Esto se da en el misterio asombroso e insuperable de la encarnación del Verbo, donde ya no solamente Dios habla con palabras, sino habla a través del Hijo que actúa, que hace. Por eso dirá, cuando hable de los Evangelios, la Dei Verbum, que Cristo no solamente nos ha hablado con palabras, nos ha hablado con hechos, nos ha hablado con gestos. Que Cristo no solamente nos enseña con lo que dice, sino con lo que hace. Y por eso se cita ahí el célebre texto de Benedicto XVI, cuando dice en Deus Caritas es que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Se trata de una novedad inaudita e humanamente inconcebible, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, propia del Hijo único del Padre, llena de gracia y de verdad. La tradición medieval, cuando llegue este momento de explicar qué es lo que ha pasado
en la encarnación de Cristo, y la medieval, naturalmente, bebiendo de las fuentes patrísticas, utiliza una expresión acertadísima. El Verbo se ha abreviado. Es magistral, como diciendo, todo lo que Dios nos ha dicho, la palabra, esa palabra que pronunció en los orígenes y que ha venido hasta la encarnación, ha quedado abreviada porque se ha hecho carne. Y esa es la clave interpretativa de toda la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Y por eso es desde Cristo, desde donde se puede leer con plenitud el Antiguo Testamento. Y por eso se dirá que Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Según todas las Escrituras, porque todas las Escrituras, de una o de otra manera, ahí está la tarea de los exegetas y de los teólogos, tienen que ver cómo Cristo se esconde en cada una de ellas. Letra D, y termino con los presupuestos previos. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Yo ahí les he puesto que lean los números del Catecismo 109 al 119. Se dice que la Escritura es palabra humana y palabra divina. Es Dios que inspira a los hombres, es palabra de Dios, Dios es el autor que toma como coautores suyos a los hombres. Por eso es preciso estar atento a lo que los autores humanos han dicho. Por eso es importantísimo conocer los géneros literarios. Por eso es importantísimo conocer la intención del autor, porque nos hablan autores humanos con palabras humanas, y discernir la intención de los autores como ha querido hacer la Iglesia desde siempre, buscando esa intención. Pero la palabra de Dios escrita tiene a un autor, que es el Espíritu Santo, que inspira. Y por eso la palabra escrita tiene que ser interpretada con el espíritu de aquel que la inspira, que es una norma del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, aunque naturalmente anclada en la tradición. La Escritura ha de leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso siempre que nos acercamos a la palabra para leerla, contemplarla, meditarla, o el teólogo y el exegeta para estudiarse, se tienen que poner bajo la acción del Espíritu Santo, si es que quieren hacer una auténtica interpretación espiritual y eclesial. Y el Concilio Vaticano II ha señalado 3 criterios para interpretar la Escritura. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Hay veces que se utiliza la Escritura contra ella misma. Se coge un texto de la Escritura y se dice, bueno, pero es que en otro autor, en otro profeta se dice lo contrario. ¿Quién tiene razón? Y esto parece aquellas cuestiones de los rabinos, que uno decía una cosa y otro decía otra, y a ver quién se llevaba el premio. La Escritura no se puede utilizar así. La Escritura no va contra sí misma, porque es un todo que tiene su plenitud en Cristo. Y por eso una de las normas que da el concilio es descubrir la unidad del designio de Dios, del que Cristo es el centro y el corazón. Por eso la Escritura no entra en contradicción consigo misma, aunque en la Escritura se vea el plan de Dios que va avanzando y esclareciendo las verdades que quiere comunicar a su pueblo. Segunda norma, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia.
Un adagio de los santos padres decía: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Magnífica. Hay que ir al corazón de la Iglesia, hay que descubrir el sentido de la palabra que Dios ha proclamado a su Iglesia, que es su esposa, y desde ahí interpretar la materialidad de los libros. Y tercera norma, estar atentos a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Se entiende por analogía de la fe que todas las verdades tienen una cohesión entre sí y que tienden a explicar el proyecto total de la revelación. Por eso hay que atender también a lo que es la jerarquía de las verdades, a la unidad de esas verdades y la relación entre todas ellas. Y por último, en este apartado, según una antigua tradición, la Escritura tiene dos sentidos: el sentido literal, el que da las palabras mismas, al que hay que tender y que es el que nos guía a la comprensión de lo que Dios nos quiere decir. Eso es evidente. ¿Qué quiso decir este profeta, este salmo, este autor poético, este evangelista? Nos tenemos que ceñir a ese sentido literal que funda, según Santo Tomás de Aquino, todos los demás sentidos. Ese es el trabajo del exegeta y del teólogo y del lector que quiere descubrir el misterio de la Escritura. Y junto a ese sentido literal está el sentido espiritual, que no está separado de él y que gracias al designio de Dios hace que ese texto escrito nos descubra el don del Espíritu que hay en él y nos haga vivir ese texto, que en sí es un texto muerto, nos lo haga vivir como un texto vivo. Esos dos sentidos estarán siempre relacionándose, llamándose el uno al otro, y toca a los exegetas aplicar estas normas para penetrar el sentido de la unidad de toda la Escritura. Pasamos al número 2, conversión pastoral y anuncio querigmático. Teniendo en cuenta estos presupuestos y sin apartarnos de ellos, el Papa nos ha invitado a una conversión pastoral en toda la Iglesia. Pero cuando ha tenido que decir en qué consiste esa conversión pastoral de la que ahora hablamos tanto, en jornadas como esta, en reuniones de curas, de agentes de pastoral, cuando ha tenido que decir en qué consiste esta conversión pastoral y misionera, el Papa ha dicho: se trata de volver al corazón del Evangelio. Y cito textualmente la Evangelii Gaudium, número 36. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Fíjense bien que utiliza la misma fuente divina. Todas las verdades reveladas, reveladas en la tradición, reveladas en la Escritura. Y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar directamente el corazón del Evangelio. Sigue el Papa: en este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto vale para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia. Así se explica la importancia que da
a la proclamación del querigma como centro de la evangelización y de los procesos catequéticos. El Papa está continuamente diciendo que hay que volver, aunque estemos en etapas ya de progreso en el catecumenado, continuamente a la proclamación del querigma, el núcleo fundamental de lo que establece la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo. Esta prioridad del querigma en la evangelización y la acción pastoral de la Iglesia nos remite a los mismos orígenes de la Iglesia. Es lo que hace la Iglesia desde el comienzo. Y por eso he puesto ahí algunos ejemplos, para que veamos cómo actuaba la Iglesia y cómo utilizaba la Escritura en la vida misma de la Iglesia, en lo que podemos llamar hoy pastoral de la Iglesia. Primer ejemplo, Pentecostés y predicación de Pedro, Hechos 2. El acontecimiento de Pentecostés provoca el primer anuncio del querigma. Pedro y los 11 salen a la palestra y mediante una serie de textos de la Escritura proclaman el núcleo vital de la fe, que es este, Hechos 3:36. Con toda seguridad conozca la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Inmediatamente el texto dice, al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a los apóstoles, ¿qué hacemos? Y Pedro les contesta, convertíos y sed bautizados en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de los pecados, y así recibiréis el Espíritu Santo. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y fueron agregadas aquel día unas 3.000 personas. ¿Qué ha ocurrido? El anuncio de Cristo muerto y resucitado provoca la conversión del corazón y la respuesta de la fe. La eficacia de la palabra, y fíjense bien cómo se juntan en Pedro las dos formas de utilizar la palabra de la tradición porque él es parte de esa tradición y la palabra de la Escritura porque él predica con textos de la Escritura. Provoca la conversión del corazón y la generación de una vida nueva. Segundo texto, la conversión del eunuco etíope, Hechos 8, 26, 40. Este pasaje ha pasado a la historia del cristianismo como un ejemplo de la fuerza del anuncio carigmático que provoca la fe y la regeneración bautismal. Conocen el texto, el eunuco va leyendo al profeta Isaías, no se está enterando de nada, y entonces el Espíritu Santo pone a su lado a Felipe para que se lo explique, y Felipe le explica. Fíjense el diálogo, qué bello es. Le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Y dice el texto de los Hechos que tomando pie del pasaje que leía, le anunció la buena nueva de Jesús. De nuevo nos encontramos la Escritura, porque iba leyendo a Isaías, y la tradición en la persona de Felipe, que interpreta y que le aclara. Y cuando llegan a un sitio donde hay agua, se bautiza. El proceso está terminado. La predicación, tercer ejemplo, en Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 43. Tenemos el relato de la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Como se dirige a judíos, la predicación se parece mucho a la de Pedro en Jerusalén. San Lucas define lo que hace Pablo con la palabra de exhortación al pueblo, así llama la homilía, palabra de exhortación para el pueblo.
y hace una historia del pueblo de Israel, una síntesis preciosa, hasta llegar a Cristo, cuya muerte y resurrección anuncia con textos tan famosos como «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», «No dejarás que tu santo experimente la corrupción». Pablo utiliza la Escritura y él, como garante de la verdad, esa Escritura y miembro de la tradición, la explica culminando en la persona de Cristo. Por el texto sabemos que provocó la fe en el corazón de los oyentes y que se adhirieron a lo que Pablo llama palabra de salvación. Ha llegado la salvación a través de esa intervención de Pablo. Cuarto ejemplo, Pedro predica y bautiza en casa de Cornelio. Estamos con paganos ahora, no con judíos. Hechos 10, 24 al 47. Tenemos un ejemplo de cómo se predica a un pagano a la casa del centurión. Es invitado a visitar a Cornelio y Pedro le predica a Cristo haciendo un resumen del querigma que figura entre los textos más antiguos de la predicación primitiva y que hemos leído el día del bautismo del Señor. Es uno de los textos más antiguos que tenemos en el libro de los Hechos y que se remonta a la tradición primitiva. Cuando dice, en síntesis, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de lo que hizo en la tierra de judíos, en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por él, a nosotros que hemos comido y bebido después de la resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. No se puede decir más en tan pocos versos. Como ustedes pueden comprender, esto dicho así no llega ni a un minuto. Y San Pablo no estuvo un minuto en casa de Cornelio. Le agasajarían, le darían de comer, estarían hablando de tantas y tantas cosas. Esto es un resumen, pero en ese resumen no falta nada de cómo la palabra de Dios se usa en la vida de la Iglesia, la finalidad que tiene, cuál es el núcleo central de esa palabra, Cristo muerto y resucitado. Han comido, han bebido con él. La primera carta de Juan dirá, lo hemos tocado, lo hemos oído, nuestras manos lo palparon con el verbo de la vida y nos ha encargado decir esto. Y para que no tengamos duda de la unidad de la revelación, dice, de él dan testimonio todos los profetas. Todos. Todos los profetas. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, apunta a él y gracias a él tenemos el perdón de los pecados. Paso al tercer punto de mi esquema, Jesús y el uso de la Escritura. Esto que hace la Iglesia, lo que hacen los primeros testigos, los apóstoles, los predicadores de la palabra, ¿tiene que ver algo con el método de Jesús? ¿Tuvo Jesús algún método en el uso de la Escritura? ¿Lo conocemos? Pues gracias a Dios sí. Y por tanto, cuando decimos que no sabemos cómo usar la Escritura, cómo usar la palabra de Dios, es que no nos hemos acercado ni siquiera al Jesús que la usa. Primer punto, la ley superada por Cristo. Su interpretación definitiva. En el Sermón de la Montaña,
Jesús aparece como el nuevo Moisés, lo saben ustedes perfectamente. Aparece legislando y usa las 10 palabras, las 10 sagradas palabras de Israel, las usa y las comenta. Y al comentarlas, en esa contraposición que hace, habéis oído que se dijo, mas yo os digo, dice Ratzinger que Jesús nos está dando la ley del Mesías. Era la Torá de Moisés lo que comentaba. Él nos da la Torá del Mesías, la suya. ¿Por qué? Porque no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar la plenitud. Y Jesús, por tanto, utilizando las palabras de Moisés, dadas por Dios a Moisés, comenta esas palabras y las da plenitud, porque ha venido a dar plenitud a la Escritura. ¿Y en qué consiste esa plenitud? Lo explica el cardenal Ratzinger comentando, y el Papa Benedicto, porque algunas cosas ya las había escrito antes de su obra Jesús de Nazaret, comentando el famoso libro de un judío, Jacob Neusner, Un rabino habla con Jesús. Este rabino se hace como si fuera auditor contemporáneo de Cristo en el Sermón de la Montaña. Y cuando se pregunta a sí mismo qué es lo que añade Jesús a Moisés, el rabino dice, se añade a sí mismo. Es una magnífica interpretación del Sermón de la Montaña. Es decir, Cristo da plenitud a la ley, superando la ley. ¿Y cómo hace eso? Presentándose el mismo, añadiéndose el mismo. Yo os digo. ¿Qué añade Cristo?, se pregunta Neusner a la Torá. A sí mismo. Esto es lo que añade. Y por eso él, cuando le preguntan por qué no se hace cristiano, dice, no puedo hacerme cristiano porque quiero pertenecer al Israel eterno, al Israel de estas palabras dichas por Moisés. Y Jesús ha dado un paso más. Ha respetado la Escritura, ha amado esa Escritura, dice que hay que cumplirla hasta la última iota y tilde de la ley, pero añade una interpretación nueva. ¿Y esa interpretación nueva cuál es? Él mismo, el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Nos estamos moviendo en el mismo nivel que el prólogo de Juan. Segundo texto, Nazaret. Voy deprisa ya para dar no he hablado todavía la hora, pero para dar paso a las preguntas. La primera intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret tiene dos momentos. El momento en que dice, después de haber leído el profeta Isaías, hoy se ha cumplido esta palabra que acabáis de oír, y el momento en que utiliza la Escritura para juzgar a aquellos que dentro de un momento intentarán tirarle por el barranco a sus contemporáneos, porque no ha querido hacer milagros. ¿Cómo usa Jesús la Escritura en el primer momento? Diciendo que se ha cumplido en él y que por tanto todo aquello que dijo el profeta se ha cumplido. Pero fíjense, lo que dijo el profeta no eran solo palabras, eran gestos. Los sordos oirán, los mudos hablarán, los paralíticos saltarán, como los leprosos serán limpios. Habla de gestos. Jesús ha venido a cumplir la Escritura en cuanto palabra escrita, Isaías, y en cuanto los gestos salvíficos que anunciaban esta Escritura se ha cumplido en mí.
y todos le miraban con admiración por las palabras que salían de sus labios. Pero inmediatamente Jesús utiliza ahora la Escritura como juicio y pone la comparación de la viuda de Sarepta, pagana, y de Naamán el sirio, pagano. Textos de la Escritura, textos que estaban en el Antiguo Testamento y que conocían perfectamente sus auditores. ¿Y qué dice? Utilizar la Escritura para juzgar a aquellos que no le acogen o que piden que haga milagros cuando no tiene fe. Y esto endurece el corazón de los que le oyen, y le endurecen hasta tal punto que de la admiración pasan al rechazo e intentan tirarle por el barranco. La palabra de Dios actúa como juicio que descubre las intenciones del corazón humano. Jesús actualiza la palabra para hacer entender que Dios no tiene acepción de personas y que salva tanto como salvó a la viuda de Sarepta, al leproso Naamán. Estamos, pues, en el uso de la palabra muy parecido al que harán los apóstoles cuando utilicen también la palabra de Dios para juzgar. Quedan dos textos, pero les hago gracia de no comentarlos. El texto de misericordia quiero y no sacrificio. Es un texto precioso que sirve como clave interpretativa para ver cómo Jesús trata a los pecadores. Lo utiliza después de la vocación de Mateo, cuando se junta a comer con pecadores y publicanos y le critican, y Jesús utiliza el texto de Oseas, no solo para decir qué es lo que ha hecho con Mateo, ha tenido misericordia de él, sino cuál es su actitud completamente opuesta a la de los fariseos que rechazaban a los pecadores. Y el último texto, viñadores homicidas, lo he utilizado porque Jesús toma el famoso cántico de la viña, precioso, del profeta Isaías, símbolo del pueblo de Israel, y que Isaías utiliza para hablar de cómo el pueblo de Israel ha rechazado a Dios, y Jesús se lo aplica a sí mismo. Jesús se aplica ese texto para explicar su destino. Él va a ser rechazado no por el pueblo de Israel en su totalidad, sino por los líderes religiosos. De manera que Cristo toma el cántico de la viña de Isaías, lo aplica para explicarse así y está en el fondo diciendo que en él se ha cumplido ese rechazo que Israel tuvo de Dios. Resumo, pues, la palabra de Dios transmitida oralmente en la tradición o escrita inspiradamente por los autores sagrados en la Escritura es la que tiene que empapar toda la vida de la Iglesia. Esa palabra de Dios que nosotros veneramos en la Escritura y en la tradición debe ser leída siempre en el seno de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo y con las normas que la misma Iglesia se da en la Constitución dogmática Dei Verbum y en la tradición anterior. ¿Cómo utilizan los apóstoles la palabra de Dios? Lo hemos visto en una serie de ejemplos y vemos sobre todo que ese modo de utilizar la palabra de Dios al servicio de la fe, de la catequesis o de la conversión, en el fondo coincide, no podía ser de otra manera, con el uso que Jesús hizo de la Escritura con la autoridad que él tenía por ser precisamente la palabra, el logos eterno del Padre. Muchas gracias.